¿Qué puede comentar al respecto? ¿Cuál de Es los como dos un es análisis de los datos que nos da del resultado. así es de los resultados? ¿Cuál de los dos es más exacto y por qué es más exacto? Ok. Entonces, eso leyendo la teoría y analizando un poco de lo que ustedes realizaron para poder llegar a esos datos, pueden dar un análisis. En este caso, esta vez no se los dejé yo porque, como les comentaba, algunos pues solo copiaban y pegaban el análisis que yo hacía pues de los ejemplos. Entonces, quiero ver cómo analizan, cómo, cómo redactan. Entonces, hasta el momento, eso es lo que son los ejemplos. Ahí en el video que yo les compartí, pues está más explicado. Ahorita fue un poquito más acelerado para ir avanzando. Pero a grandes rasgos eso es, pues, no lo veo tan complicado. La única parte es saber clasificar los costos fijos y variables y sacar los cálculos y no confundirse. Pues. Tratar de no confundirse, tratar de extraer bien la información, eso es lo más importante. Si ustedes extraen una mala información, los resultados van a ser igualmente malos. Entonces, ahora voy a explicar un poco del trabajo práctico. El trabajo práctico no es igual a los ejemplos, eso solo en primaria se mira que tiene que ser igual, porque estamos aprendiendo a leer, estamos aprendiendo los números, entonces ahí sí tendría que ser igual. En este caso no, pero sí es muy similar, pues las herramientas yo se los doy en los ejemplos. El trabajo práctico es un análisis de sensibilidad, ya saben lo que es un análisis de sensibilidad, lo estamos viendo en el presupuesto de caja, que tenemos niveles de venta para tres escenarios, pesimista, más probable y optimista. Entonces, el ejercicio nos brinda ese nivel de venta, nos da el estado de resultado del año y nos pide usar el método de porcentaje de la venta para el del estado de resultado 2012. Explique cómo el método de porcentaje de venta puede provocar una sobreestimación de las utilidades y después repetir los estados de resultado, pero con costos fijos ahora. Entonces, en el primero van a realizar igualmente el método de porcentaje de las ventas, tienen toda la información. Ustedes van a ver qué información les presentan aquí, qué otra información nos presentan. Si no nos dan los costos de los bienes vendidos, si no nos dan los gastos operativos ni los gastos por intereses, todo se saca como un porcentaje de las ventas. Todo se divide entre las ventas, tenemos ese porcentaje y lo aplicamos con el nuevos niveles de venta. Entonces tiene que hacer un estado de resultado para este nivel de venta de 900.000, este nivel de venta es 1.125.000 y este nivel de venta de 1.280.000. Ya, entonces, pero antes tienen que sacar todos los porcentajes que necesitan y la información que necesitan para elaborar. Y ahí solamente ponen el ingreso por venta y empiezan a calcular el resto. Luego van a elaborar un estado de resultado, pero ahora con costos fijos y variables. En el inciso C les da la información de los costos fijos. Entonces, aquí nos dice que 250.000 de los costos son fijos. El resto es variable. ¿Cuál resto? Ok, entonces 421.875 fueron los costos. El ejercicio nos dice que 250.000 son fijos. La diferencia entre este 421 y este 250 es la parte variable. Igualmente los gastos operativos. 180.000 es fijo, 234.375 menos 180.000, esa es la parte variable.
Los gastos por interés se dicen que son fijos, no hay nada que hacer. Y realizan los cálculos. Lo pueden hacer como el ejemplo anterior. La parte variable lo sacamos entre el total. Lo pueden hacer directo o pueden hacer el cuadrito del ejemplo anterior, pues para que lo vean tan claro y no lo, por si se confunden o no lo pueden apreciar bien. Pueden hacer el cuadrito del ejemplo anterior para así distribuir ustedes bien. Este es mi total, estos son variables, estos son fijos y después sacar la relación. ¿Ya? Igualmente, tienen que sacar un estado de resultado para los tres escenarios: pesimista, optimista y más probable. Y al final van a hacer una comparación de los resultados obtenidos. Entonces, ese es el ejercicio. No es igual, es similar. Las herramientas se las doy en los ejemplos. No es algo nuevo, pues. Esta vez no puse algo extra. Solo lo del análisis de sensibilidad, pero eso ya lo miramos en el presupuesto de caja, así que ya saben que lo que es un análisis de sensibilidad. Entonces, como ven el trabajo hasta el momento, complicado. Comentarios, ninguno. Entonces, avanzo al siguiente tema, pues. Ok. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el balance general, continuando la misma unidad. Todo esto está en el portal. Lo voy a actualizar esta parte del balance general. Entonces, para la elaboración del balance general se utiliza un método crítico en el que se calculan los valores de ciertas cuentas del balance y el financiamiento externo de la empresa se usa como una cifra de equilibrio o ajuste. ¿De qué quiere decir esto? Con los movimientos que hay dentro del balance general y los ingresos por venta, queda una diferencia en donde vos necesitas un financiamiento para poder llegar a esos niveles de venta y a esos cambios que vos querés dentro de tu balance general. Por ejemplo, un aumento en el efectivo, quisiste comprar una maquinaria, pero tus recursos internos no fueron suficientes para conseguir esas cifras que vos necesitas. Por lo tanto, aquí se ajusta, esa parte se ajusta, esa parte se ajusta con una partida de financiamiento externo que va a cuadrar el balance. Entonces, con esa cifra de financiamiento externo, vos vas a tomar la decisión, se van a tomar la decisión de cómo se va a financiar esa parte. Si se va a aportar nuevo capital, no se va a pagar dividendos para dejar eso como financiamiento o solicitar un préstamo. Entonces, eso es lo que es el financiamiento externo. Dice que el método crítico es una versión mejorada del método de porcentaje de ventas para la elaboración del balance general pro forma. Como el método crítico solo requiere un poco más de información y produce mejores estimaciones que cualquier método de porcentaje de venta, es el que nosotros vamos a estar estudiando, el que se ve en el libro. Entonces, algo extra es saber, pues, qué significa ese financiamiento externo, cuando da positivo o cuando da negativo. Entonces, cuando el financiamiento externo nos da positivo, quiere decir esto, que los activos son mayores que los pasivos y el capital nos da una diferencia positiva, es que con base a los planes de la empresa no generará suficiente financiamiento interno para apoyar su crecimiento de activos proyectados, lo que les comentaba en lo anterior. El financiamiento interno con el que ellos cuentan no es suficiente para poder generar esos niveles de activos que están proyectando. Entonces, para apoyar el nivel de operación,
la empresa debe recaudar fondos externamente a través de financiamiento de deuda y o capital o reduciendo